Hola, mi nombre es Fanny Ortega. En el día de hoy les hablaré de estrategias de potenciación psicolingüísticas en la lectura oral. Antes de hablar de las estrategias, ¿te preguntaste qué es la lectura oral? La lectura oral es compartir mediante la articulación de un texto en voz alta. Su objetivo es transmitir o comunicar la información expuesta en un texto a un receptor o varios. Esta cumple una función social en muchos momentos de la vida, como por ejemplo, motivar el hábito de la lectura a distintos grupos de personas, acercar la literatura a personas con discapacidad visual por propio placer y entre mucho más. Entonces, aquí es donde entran las estrategias de potenciación. Pero primero hay que entender el objetivo teórico del modelo psicolingüístico. La psicolingüística es una rama de la psicología cognitiva en la cual se preocupa de las estructuras mentales y operaciones que permiten la comunicación. Su principal interés es la comunicación a través del lenguaje. Considera a la lectura como un proceso interactivo, en el cual los niveles como el semántico, sintáctico, gráfico y fonémico son necesarios en la medida que el lector pueda construir significados. Cada lector requiere conocimientos previos del lenguaje para leer un texto, donde son indispensables las adquisiciones de estrategias como el muestreo, autocorrección y confirmación de significados. Este modelo se sustenta teóricamente en los planteamientos de Noam Chomsky, donde los principales conceptos utilizados para la aplicación de estrategias correctivas y remediales son el significado, las teorías sobre el mundo y predicción, patrón de reconocimiento e identificación de palabras, redundancia y aprender leyendo. Significado. Aquí los lectores deficientes deben darse cuenta que leer es encontrar significados y que el lenguaje impreso es una fuente de comunicación. Pueden aprender a leer de igual modo que como aprendieron a hablar. Teorías sobre el mundo y predicción. La predicción está basada en la teoría personal del mundo que posee el lector, donde predecir puede tener más éxito cuando se poseen esquemas cognitivos previos. Patrón de reconocimiento e identificación de palabras. El lector puede aprender a identificar palabras a partir de rasgos distintivos de igual forma como se hace con los objetos. Los rasgos distintivos que hacen la diferencia entre una y otra palabra son únicos para cada lector. Para los disléxicos severos, el material impreso debe ser igual durante toda la primera etapa de trabajo para lograr identificar los rasgos distintivos de los grafemas. Redundancia. Se refiere a la información disponible a partir de más de una fuente. Es un concepto importante para los programas psicolingüísticos, en el que se plantean 4 componentes: el sistema visual, que corresponde a los rasgos distintivos gráficos de una palabra, el sistema semántico, que es el significado de una palabra, el sistema sintáctico, que corresponde a la gramática, y el sistema ortográfico, que es el deletreo de la palabra. Aprender leyendo. Mientras más se lea, se progresará más en las habilidades lectoras. Aquí el lector tiene un papel activo durante la lectura, asimismo integra claves y la redundancia para facilitar la predicción y confirmación de los significados. Los conocimientos previos del lenguaje son una ayuda en el progreso, desde codificar hasta dar un significado a lo que lee. Entonces, el modelo psicolingüístico entrega estrategias holísticas a lectores con dificultades de aprendizaje. A su vez, conlleva enfrentar la lectura como una resolución de problemas y un proceso interactivo. Después de comprender el modelo psicolingüístico, ¿qué son las estrategias potenciadoras de la lectura oral? Son una serie de técnicas utilizadas en programas reeducativos, en la cual demostraron a través de su aplicación ser exitosos en mejorar la comprensión lectora, son fácilmente utilizables y no necesitan una infraestructura sofisticada, por lo que pueden ser aplicadas en aquellos lectores con dificultades de aprendizaje, en grupos lectores y clínicas. Además, son utilizables en padres o tutores que apoyan la labor del educador. Y es aquí donde entran las estrategias basadas en la lectura oral. Lecturas repetidas de Samuels. Esta estrategia nace por la necesidad de proporcionar un tiempo y experiencias con materiales contextuales a lectores con dificultades para aprender a leer. Fue descrita originalmente por J. Samuels como una modalidad de aumentar la fluidez lectora, el reconocimiento de las palabras impresas y por ende la comprensión. Las lecturas repetidas deben ser motivantes del mismo modo que lo hacen los atletas o los músicos en su ámbito profesional.
Se sugiere que los materiales de lecturas consistan en pasajes o selecciones completas, cortas y significativas, fácilmente legibles, como por ejemplo cuentos, poemas, trabalenguas, teatro leído, canciones, textos narrativos, entre otros. La aplicación de la estrategia es individual porque los materiales, ya sean narrativos o expositivos que le interesa al lector, pueden no ser entretenido para otro. Entonces, cuando el lector selecciona las lecturas sobre la base de sus intereses, el educador le marca de 50 a 200 palabras. Y es aquí donde ingresa la estrategia, en la cual consiste en releer el texto tantas veces sea necesario hasta lograr una fluidez satisfactoria. Luego el procedimiento se repite en otro pasaje. Aquí el educador registra y corrige los errores y velocidad de lectura en cada pasaje, siempre repitiendo el procedimiento hasta que el lector lea con fluidez. Método de Koskinen y Bloom. Este método es una modificación a las lecturas repetidas de Samuels, en el cual las autoras Koskinen y Bloom llevan las lecturas repetidas entre pares de alumnos. Esta propuesta da la oportunidad a los alumnos que están aprendiendo a leer y a los disléxicos de realizar una experiencia de releer materiales contextuales, tantas veces como sea necesario hasta obtener la experiencia de leer fluidamente. Para esta estrategia es necesario aprender el papel del lector y auditor. El lector lee varias veces su texto, él mismo se autoevalúa como leyó. El auditor señala las palabras difíciles al compañero, destaca avances del lector, lee oraciones en forma monótona, expresiva, con y sin errores. La aplicación de la estrategia puede ser en diferentes formas. La típica se demora un tiempo de 10 a 15 minutos y se realiza con un grupo de lectura, posterior a las instrucciones dadas por el educador. Los estudiantes leen 3 veces una misma selección a un compañero en voz alta. El lector cada vez se realiza una autoevaluación del desempeño. El alumno que se desempeña como un auditor evalúa a su vez la segunda y tercera lectura del compañero y le proporciona un comentario positivo. Cuando la estrategia se usa como parte del programa regular de lectura dentro de la sala de clases, el método involucra los siguientes pasos. Paso 1. Los estudiantes seleccionan una lectura con 50 a 75 palabras. El paso 2. En pareja leen su pasaje en silencio y se decide quién será primer lector. En el paso 3, el estudiante lector lee en 3 momentos diferentes. En voz alta puede pedirle ayuda a su compañero en una palabra que le es difícil. En el paso 4, el lector en la primera lectura se hace una autoevaluación respondiendo la pregunta ¿cómo leyó usted? En la segunda y tercera lectura, el compañero evalúa sus progresos y anota. Terminando la tercera lectura, cambian de papeles y realizan de nuevo el proceso. Para que esta estrategia tenga éxito, los alumnos necesitan entender el procedimiento de la lectura repetida, aprender a escuchar atentamente, hacer comentarios positivos sobre el mejoramiento de su lectura y seleccionar sus materiales para las lecturas. Método de impresión neurológica, MIN. Este método fue desarrollado por Hickelman, en el cual consta de un procedimiento de lectura oral simultánea compartida entre un educador y un educando. Ambos se sientan juntos frente a un mismo texto. Este método comienza con la voz del educador siendo mucho más predominante que el del estudiante, siempre leyendo a un ritmo moderado. Las oraciones y los párrafos son releídos cuantas veces sea necesario hasta lograr una fluidez. Durante toda la lectura, el educador va mostrando las palabras con su dedo, con un movimiento continuo de izquierda a derecha en forma simultánea con su voz. Este movimiento del dedo confirma que las palabras impresas tienen que ser leídas de forma fluida y no palabra por palabra. A su vez, el dedo sirve para señalar dónde las palabras comienzan y terminan. Por otro lado, el movimiento enseña que el ojo debe desplazarse de izquierda a derecha, llegar hasta el final de la línea y luego volver a la izquierda, una línea más abajo que la recién leída. Una vez que el alumno adquiere confianza, puede leer el párrafo con facilidad. El educador deja que predomine la voz del niño y se deja guiar por él. Este procedimiento se realiza en sesiones de 15 minutos en un total de 8 a 12 horas. Se pueden utilizar materiales variados de lectura siempre que cumplan con el requisito de ser interesante para el alumno. El reconocimiento de palabras se desarrolla con cierta facilidad gracias al apoyo repetido proporcionado por el educador. Debido a su facilidad, el método puede ser utilizado por los padres u otro asistente a la labor remedial.
A continuación les presentaré un pequeño video de la aplicación del método. Tengo otra lectura que también es muy fácil y la vamos a leer juntos. Juntos significa al mismo tiempo. Los dos vamos leyendo las mismas palabras al mismo tiempo. Tú vas a tratar de leer de la misma manera que yo estoy leyendo. Si en algún momento mi voz desaparece o es más suave, yo necesito que tú continúes leyendo de la misma manera que yo lo hice al principio. Vamos a comenzar al mismo tiempo, a la 1, a las 2 y a las 3. La ventana. Tengo en mi cuarto una ventana por donde me puedo asomar. Bicicleta con su gran canasta de pan. Pasan señores que van muy serios. Automóviles que van deprisa. Lecturas imitativas o eco. Estos procedimientos son similares al método MIN, donde se diferencia en que el educador lee primero y el estudiante repite lo que el educador acaba de leer. En las lecturas imitativas, tal como en el MIN, el educador o el alumno va mostrando con su dedo las palabras a medida que lee, y esto ayuda a entender las relaciones entre palabras habladas y símbolos que las representan. En las lecturas con eco, la voz del educador realiza pausas después de cada palabra, indicando dónde comienza y dónde termina. Igualmente puede ocurrir con los signos de puntuación. Este tipo de procedimiento es recomendado por Carol Chomsky para ser utilizado por aquellos niños que tienen rechazo hacia las destrezas de decodificación. La efectividad de los métodos imitativos depende de las destrezas de reconocimiento de palabras adquiridas previamente. También la voz del educador debe leer las frases de manera significativa, demostrando un buen uso del timbre vocal y de la unión entre las oraciones. Se sugiere usar grabaciones cuando el vocabulario visual del lector posee una extensión apropiada o sea comparable con el utilizado en el texto. A continuación, veremos un video de la aplicación de las lecturas imitativas. Había una vez en un país lejano un joven príncipe que vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que deseaba, el príncipe era consentido, egoísta y cruel. Ahora se mostrará un ejemplo de las lecturas con eco. Hola, soy Kelly. Y yo soy Juan. Y somos de Secretos para Contar. El día de hoy les queremos compartir un tipo de lectura llamada Lectura en eco. Eco. Este tipo de lectura la podemos encontrar en nuestro libro. Había una voz. Por medio de esta podemos mejorar la entonación, la pronunciación y las emociones que transmitimos por medio de la lectura. En este caso vamos a usar una de nuestro libro Con los pelos de punta. El crack. Los primeros navegantes pensaban que el océano era un lugar traicionero y peligroso. Para ellos, el mar escondía en sus profundidades una asombrosa multitud de monstruos. Te invitamos a que realices esta actividad con tu familia y compartas tus videos con tus profesores. ¡Chao! Aspectos positivos y aspectos que deben mejorar las estrategias. Aspectos positivos.
Primero es que las lecturas, al ser elegidas por el lector, serán significativas para el proceso de aprendizaje. Asimismo, lograr potenciar la toma de decisiones en los lectores. Segundo, ayuda a incorporar palabras nuevas y es una oportunidad para desarrollar su lenguaje oral. Mientras mejor conocen una historia, más cómodos se sienten para hablar sobre sus temas, establecer conexiones y discutir su trama. Por último, ayuda al educador a registrar las dificultades que puede presentar el evaluado, la velocidad de lectura y los errores. No solo se entrenará para lograr una velocidad de lectura apropiada, sino para lograr una decodificación, prosodia, fraseo, expresividad, entonación y comprensión. Aspectos a mejorar. Primeramente, en las lecturas que no reciben un acompañamiento puede ocasionar que se vuelva aburrida y se aprecie una falta de estímulo por muchos lectores y que además inducir a una evitación en leer. Para evitar esto se puede implementar a leer un muñeco, a un objeto, a un compañero, como se hacen algunas estrategias. Con este contexto didáctico, los lectores serán capaces de encontrar una razón auténtica para la práctica de una lectura cualquiera. Segundo, las estrategias sirven específicamente para la lectura oral, porque en la lectura silenciosa creen que deben hacerlo a la misma velocidad. Por tanto, esta velocidad inapropiada no permite procesar el significado de las oraciones complejas. Por consecuencia, no se puede reconstruir un texto. Tercero, la repetición constante está relacionada con el primer punto, ya que para muchos lectores puede volverse aburrido. Para algunos estudiantes, solo repetir de manera automática, sin darle un significado al texto, puede disminuir su motivación de aprender. Entonces, cuando se le pide una opinión respecto al texto, su seguridad comienza a desvanecerse y cede al paso de las dudas. Propuesta de material. Las estrategias en sí sugieren textos a elección del evaluado y estos deben tener entre 50 a 200 palabras. Por lo tanto, lo ideal es que los textos que podrían presentarse a los estudiantes son textos visualmente llamativos, como por ejemplo, los cuentos tradicionales de 500 palabras. Estos cuentos traen una ilustración para acompañar la lectura. En algunos casos incluyen pequeñas imágenes, objetos con su nombre en inglés y en español. Asimismo, se podrían utilizar cuentos con temáticas actuales. Estas historias sencillas y llenas de emoción son contadas desde la experiencia que viven diferentes niños. También se puede realizar actividades como leer a un animal de plástico o peluche. La modalidad de trabajo sería en parejas. Se les explica a los alumnos que deben elegir el animal que más les guste, en el cual deberán leer un texto. Este puede ser a elección o relacionado con el animal. Aquí es donde se puede implementar alguna de las estrategias explicadas, donde el texto deberá ser entrenado varias veces si es necesario con la ayuda del educador o un compañero. Finalmente, el lector lee el texto a su animal elegido y se termina con una serie de preguntas para la comprensión del texto. Luego de hablar de estas estrategias hay que tener presente que se pueden aplicar desde la etapa intermedia, es decir, desde segundo básico. Estas son importantes recursos para mejorar a los estudiantes la decodificación, la fluidez lectora, la precisión, el ritmo y la expresión, lograr un reconocimiento de palabras, una ampliación del vocabulario y entre mucho más. Espero que te sirva para más adelante la información. Adiós, nos vemos.